Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a intentar responder una pregunta que me hacen mucho, que es ¿cuántas suculentas tengo? Lo cual yo tampoco sé y es la primera vez que intento contarlas, pero claro, me encontré con un problema y es que por un lado es contar cuántas macetas tengo y por otro cuántas suculentas, entendiéndolas como la suculenta con su tallo principal y sus raíces propias, que muchas veces, como saben, pongo muchas juntas en una maceta grande. Por eso vamos a buscar un estimativo real, siempre nivelando para abajo, cosa que si le erramos sea por un número menor. Y comencemos por esta parte del patio donde tengo esta estantería grande, pero quiero mostrarles bien que hay algunas que no van a ver en la toma general, que son estas dos que están detrás de la crásula muscosa, pero empecemos por la parte superior de la estantería. Yo ya las conté previamente para no ir contando una por una, créanme que lo hice muchas veces para no confundirme en ese número que damos. Y en la estantería superior, lo cual ustedes pueden pausar el video y controlarlo, hay 14 macetas con 14 suculentas. Y ahora nos vamos a la estantería del medio, que acá ya tenemos macetas cuenco con otro tipo de maceta tradicional, por lo general número 10 o número 8, que acá en total van a ver que hay 35 macetas con 35 suculentas. Hasta acá no hay ningún problema con ese número entre la maceta y el ejemplar. Y ahora vamos a ver las que tenemos en el suelo, que acá les estoy mostrando bien porque si no, no lo van a notar, que hay muchos hijitos de la Cotyledon tomentosa, la garrita de oso, que está en realidad cada uno en su respectiva maceta. Yo ya lo conté esto como 8 veces porque me fue muy difícil de contar. Pero acá ya nos empezamos a encontrar con un problema, que van a ver por ejemplo en esas jardineras, tenemos varias suculentas de una misma especie o variedad en una misma maceta, así que hay que ir haciéndole un agregado a lo que es el número maceta respecto al número de ejemplares, como me pasa también con el Graptopetalum mendozae, como también que estaba atrás la Echeveria prolífica y otras. Pero vamos a hacer un estimativo siempre nivelando para abajo, o sea que si erramos sea un número inferior al real. Y en esta parte de abajo hay 56 macetas y lo que es ejemplares, teniendo principalmente en consideración las jardineras, la Echeveria prolífica y Graptopetalum mendozae, yo le agregaría como mínimo 20 ejemplares más. Y en esta parte únicamente de este escalón tenemos ubicadas unas 17 macetas, pero no sucede lo mismo. Ven este Graptopetalum mendozae que tiene el Graptosedum francescobaldi, en realidad hay varios ejemplares ahí, pero vamos a calcular que ahí hay unos 10. Y en esta partecita de más abajo, en lo que se refiere a macetas, hay 12, pero tenemos el mismo problema principalmente con el Graptosedum francescobaldi y la Echeveria prolífica, que ven que hay muchos ejemplares todos juntos en una misma maceta. Yo calcularía como mínimo, le agregaría 10 más, para que no haya dudas, aunque la realidad es que hay muchos más. Ahora, de este lado de la pared tenemos un total de 11 macetas. Y acá no hay problema porque prácticamente hay un ejemplar por maceta. Y me había olvidado de decirles, pero ya se habrán dado cuenta que en pantalla estamos poniendo por un lado el total de macetas y por otro el total estimativo de suculentas. Y cualquier error que vean en la suma les pido disculpas, pero estoy tratando de hacerlo lo más prolijo. En esta parte de abajo, en total van a ver, teniendo en cuenta la estantería que tenemos más a la izquierda, también la dracaena que tenemos en el suelo, hay un total, sería de macetas 17, pero de suculentas, bueno, vamos a tomar 18 contando la dracaena que está en el suelo. Aunque la realidad es que en esos Curios rowleyanus hay más de un ejemplar, pero para que no haya confusión los vamos a contar como uno solo. Y de este lado que tenemos varias que están en suelo, lo que sería macetas únicamente tenemos 5, pero lo que es ejemplares hay muchos que están directamente en suelo, así que en ese caso vamos a contar 7, aunque lo mismo, hay una Aptenia cordifolia que son un montón, pero las vamos a contar como una sola. Ahora nos vamos a esta parte del medio del patio, donde primero vamos a contar estas suculentas gigantes que están rodeando los macetones, que hacen un total de 9 macetas.
que como ven están gigantonas, pero acá no hay problema porque son 9 macetas que son muy adultas y muy grandes y son 9 ejemplares en definitiva. Que aclaro son los que están rodeando los macetones. Ahora, adentro de este macetón tenemos un total de 32 macetas, con 32 ejemplares. Hay una por maceta. Acá arriba tenemos 4 macetas que también son 4 suculentas. Y en el macetón que está más a la derecha, acá tenemos 34 macetas, pero tenemos una echevería prolífica que está compuesta de varios ejemplares. Pero vamos a sumarle únicamente 5 ejemplares a esa maceta, aunque en realidad son más ejemplares independientes. Ahora nos vamos a la parte de la columna, donde en realidad tengo 4 macetas muy grandotas, donde bueno, podríamos considerar que hay 4 ejemplares, aunque en realidad hay un poquito más en la Crassula pellucida subespecie marginalis, pero lo vamos a tomar como uno, así que acá contamos 4. Y ahora es donde se nos presenta el mayor problema, que es en esta parte del patio que tengo muchas macetas muy grandes, como verán, con muchas suculentas, incluso distintas, así que acá vamos a tener que hacer un estimativo, pero también nivelando para abajo. Lo que es macetas, ya van a ver, hay una cantidad de 87 macetas. Pero tenemos que tener en cuenta estos macetones, que son macetas paila muy grandes, que más que nada en lo que se refiere a Graptosedum francescobaldi, Graptopetalum mendozae, Graptosedum bronce, más o menos por paila habrá como mínimo 10 ejemplares en cada una. Pero para no poner un número exagerado que sea real y sea lo mínimo, vamos a agregarle 40 ejemplares más a lo que se refiere a las macetas. Aunque la realidad es que si agarramos cualquiera de esas pailas y nos ponemos a desenterrar, vamos a ver que solamente en el Graptopetalum mendozae mínimo vamos a encontrar 10 ejemplares y hay muchas pailas. Pero vamos a poner ese número para, como les decía, que no haya ningún tipo de confusión y que el número final sea nivelando para abajo. Esa maceta de telgopor que le hicimos en un directo no la voy a contar porque están enraizando. Y así en el patio tenemos un total de 337 macetas en las cuales habría como mínimo 425 ejemplares de suculentas. Pero esto no se queda acá porque también tengo suculentas en el balcón con 2 invernaderos abiertos, que el que estoy mostrando está del lado izquierdo, en el cual no vamos a contar las que están en envases de postrecito, porque algunos podrían considerar que son macetas muy pequeñas como para contarlas. Así que simplemente las macetas que son número 8, 10 o en adelante. Arriba teníamos 33 macetas, podríamos decir con 33 ejemplares aunque son más. En esta estantería del medio hay unas 14 macetas, sin contar algunas que tengo en recuperación, que esas no las voy a contar, pero vamos a tomar en consideración como 14 ejemplares. Y abajo sí tengo 4 macetas, podríamos decir con 4 ejemplares, aunque ese Curio rowleyanus en realidad, y me acuerdo, son 4 ejemplares juntos que vamos a agregar. El semillero no lo vamos a contar. Y por último nos queda el invernadero abierto que tenemos del lado derecho, que ya les pido disculpas porque es una desprolijidad total, pero bueno, tengan en cuenta que tuvimos temporales y está complicado. Acá tenemos un total, en realidad son más, son 33 macetas, pero vamos a contar nada más 31 porque hay 2 que me han regalado que todavía se están aclimatando y enraizando, que es esta Echevería pallida que me está costando, así que esas no las voy a contar. Las otras sí están enraizando y de hecho ya tienen raíces, así que sí las contamos. En esta estantería del medio voy a contar únicamente las que tengo bien enraizadas y sin tomar en cuenta, como dijimos, las que están en envases de postrecito. Así que de todas estas, que en realidad son un montón, solamente vamos a contar 14. Y abajo sí tenemos 9 macetas, pero lo que es Euphorbia flanagani, y ahí sí me acuerdo, por maceta tenemos 6 ejemplares juntos, así que ahí tenemos que agregar un 12, más esa Kalanchoe blofeldiana. Pero falta agregar las que tengo en este carrito verdulero, que van a ver que en total las que están ahí, más las que están más abajo, son 11 macetas, sin tener en cuenta una donde tengo enraizando varios esquejes de la Crassula perforata gianform, esa no la voy a contar.
Y en esta maceta grande, esto es de una compra que al final no se pudo terminar de concretar y hay 8 ejemplares, pero los puse ahí porque los tengo que volver a poner en macetas individuales. Así que en el balcón podríamos decir que hay un total de 117 macetas en las cuales habría como mínimo un estimativo de 140 ejemplares de suculentas. Y finalmente ya estoy en condiciones de poder responder esa pregunta que me hacen bastante de cuántas suculentas tengo. Lo que es macetas, en total, teniendo en cuenta las del patio y el balcón, podríamos decir que hay unas 454 macetas. Y ejemplares de suculentas distribuidas en esas macetas, como mínimo y un estimativo muy por debajo, da 565. Aunque yo me animaría a decir que son muchas más, pero para poner un número aunque sea mínimo, que en definitiva son cuidadas por mí y en esto no hay un trabajo, sino que es un recreo, un descanso, porque me apasiona este maravilloso mundo de las suculentas. Espero que les haya gustado el video, le dejen unos muy buenos likes, nos vemos en un próximo, chau. Huertinga, ¿esas son las ganancias del canal? No, son los cálculos que hice para el video contando las macetas y los ejemplares. Pero vos sos salame, Huertinga. ¿Quién te pidió que te pongas a contar macetas? Necesitamos ganancias. Así no voy a comprar nunca la mansión, Huertinga, que me prometiste.